Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Bendeciremos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios se la vive. Hola amigos, nos da mucho gusto que estén aquí, te damos la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la plataforma digital internacional Alfa y Omega TV. Qué bueno que estás aquí. De veras deseamos que sea esta prédica, este mensaje de gran bendición a tu vida, a la vida de tu familia. Y hoy seguimos con la serie Y al tercer día resucitó. Vemos que ya se acerca la Semana Santa y bueno, esta serie es maravillosa y hoy te tenemos el tema libertad sobre las maldiciones. Yo soy Renato Riverol de la iglesia Casa de Fe Coatzacoalcos y vamos a compartirte un tema maravilloso. Vamos directamente a la palabra. Vemos que Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. En aquellos tiempos, todo aquel que era colgado en una cruz era considerado maldito y todos los que sufrían esa penalidad, ese castigo, ese sufrimiento y también era algo, una vergüenza, eran porque habían cometido delitos. Mas sin embargo, el Señor Jesús cargó en esa cruz con todos los pecados, con todas las maldiciones, a pesar de que Él nunca pecó. Él fue y es el varón perfecto, el Hijo de Dios, el 3 veces santo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, vamos directamente a la palabra. Dice Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Amén, amén y amén, amados. Las maldiciones son las consecuencias de nuestras acciones o los efectos, las repercusiones de actos que a lo mejor hicimos nosotros o que a lo mejor hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ascendientes. Entonces, Dios no puede ser burlado, amados. Todo lo que el hombre coseche, lo que el hombre siembre, perdón, eso cosechará. Y realmente debemos cuidar mucho el tipo de semilla que estemos sembrando. Porque todos, absolutamente todos, vamos a cosechar. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por 1, dependiendo del tipo de semilla. Pero bueno, sigamos con la palabra. Vamos a Mateo 7:12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Amén, amén y amén. Es decir, trata a los demás como quieras ser tratado. También es conocida como la regla de oro. Es un pasaje que encierra un principio fundamental. Por eso la Biblia nos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres ser bien tratado, tienes que tratar a los demás. Si quieres ser perdonado por el Señor, tienes que perdonar. Si quieres recibir cosechas abundantes, tienes que sembrar cosas buenas. Por eso repito y hago hincapié en que tenemos que cuidar mucho nuestras semillas, ¿verdad? No es bueno ir regando espinas por el camino, porque quizá podamos regresar descalzos. Entonces más vale hacer el bien. Por esto la palabra dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desfalleces. Vamos a Mateo 7:2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Así funciona el reino, amados. Así funciona el Señor Jesucristo. Así funciona. Si nosotros perdonamos, somos perdonados.
Si no perdonamos, no somos perdonados. Si juzgamos, seremos juzgados. Si tengo misericordia, también recibiremos misericordia del Señor en primer lugar y también de la gente. El Señor nos da favor y gracia de Él y ante los seres humanos. Las consecuencias de vivir en desobediencia son terribles. Deuteronomio 28:15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Inmediatamente seguimos en el versículo 16 al 19. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y las cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Palabra del Señor. Por eso es tan importante ser obedientes al Señor. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones como resultado de la obediencia. Pero también, amados, hay maldiciones como resultado de la desobediencia. Es un tema que a lo mejor no se aborda mucho porque no suele ser agradable. O sea, porque te confronta, porque escudriña el fondo de tu corazón, tu conducta, tu comportamiento, tus hechos. Y tus hechos siempre van a tener consecuencias, buenas o malas, según sea la elección que hayas tomado. Acuérdense que algo muy importante, un precioso regalo que nos dio Dios fue el discernimiento, el libre albedrío. Nosotros tenemos el poder de decidir, de optar y de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la creación o la destrucción de algo. Por eso dice la palabra: cuida mucho tus palabras, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, y nos saciaremos del fruto de nuestras bocas. Por eso declara bendiciones, palabras de vida y no de muerte. Muy bien. Algunos piensan que es el lugar y que tienen que cambiar de residencia para que les vaya bien, pero el problema no es el lugar, el problema es la maldición que está sobre esa persona. Donde vayas, la llevarás. Entonces, vamos por favor a Deuteronomio 28, 20 al 21 y 23, 25. Dice la bendita palabra de Dios: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Amén y amén. Entonces, amados, esta es una invitación y no quiero con esto imbuirte o inyectarte miedo. El único temor que tenemos que experimentar los seres humanos es el temor a Dios. Pero sí, la palabra es clara y la palabra no engaña a nadie. Dice que si tú haces el bien, te irá bien. Pero si haces el mal, habrá consecuencias en tu vida. Por eso también la palabra dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Solamente el que persevere será salvo. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante cuidar con buenas acciones esa salvación que Dios nos ha dado. Dice la palabra: el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Te volverás loco al ver las calamidades que te rodean. En fin, sigue Deuteronomio 28, del 28 al 44, ¿verdad? Y la Biblia es clara y es detallada. Si tú eres desobediente, si tú eres terco, si tú eres como el pueblo de Israel, que Dios le hablaba, Dios hacía milagros, Dios les daba la victoria sobre sus enemigos y volvían a sus malos caminos. Basta ver primera de segunda en Reyes, que había reyes obedientes como David, ¿verdad? Un hombre definido por Dios mismo como un hombre conforme a mi corazón, decía el Señor. Pero también hubo reyes como Manasés, que hicieron todo lo malo, adoraron a dioses falsos, adoraron a Baal, a Astarte,
entonces eso despertaba la ira de Dios. Entonces hay efectos colaterales y muy adversos si somos desobedientes. Deuteronomio 28:45 dice: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Amén, amén y amén. Amados, créanme que muchas personas no les gusta abordar las bendiciones, les gusta leer esas partes de la Biblia donde Dios da la victoria, donde Dios sana, donde Dios hace milagros, pero esto es muy importante que lo conozcamos. Y miren, hay una cuestión bien importante. Tú cuando pecas no solamente te afectas a ti, afectas a tu familia, afectas a tus hijos, afectas a tus nietos. Y dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación tendrán el juicio de Dios. Por eso es tan importante. Y miren, les voy a comentar rápidamente un testimonio de un servidor. Una cosa que me convenció, que cimbró mi ser, mi corazón y mi mente para vivir en santidad, es que todo lo que yo hacía, ¿verdad?, tenía repercusiones en la eternidad y tenía repercusiones en mi descendencia. Dicen, oye, pero qué injusto si tú haces algo que paguen tus hijos. Así es. Así es, pero también dice la Biblia que si tú eres obediente, que si tú amas a Dios, que si tú le eres fiel al Señor, que tú eres obediente en todo, Él te bendecirá hasta por 1000 generaciones. Y esto es maravilloso, amados. Hay recompensas, dice la Biblia, riquezas, honra y vida. Es la recompensa de la humildad y del temor a Dios. Y el principio para vivir en santidad, amados, y vuelvo a lo que le estaba platicando, lo que a mí me motivó a vivir en santidad definitivamente es el temor a Dios. Es decir, acuérdense que el Señor es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todos lados. Entonces más vale agradarlo cuando estés rodeado de gente o cuando estés a solas. En todo momento, principio de la santidad. Entonces todo lo que hagamos tendrá efectos, tendrá consecuencias de bendición o de maldición. Uno escoge. Muy bien. Gracias, Señor. Muy bien. Si algo te está pasando en tu vida es consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, todas estas cosas nos llevan a enfermedades por las ataduras sexuales, por ejemplo. Esta es la razón por la cual hay tantas enfermedades sexuales y todo es por olvidarse de Dios y no glorificarlo. ¿Sí? Otra, en Malaquías 3:8-9, rápidamente lo comento, habla de que Dios dice, ustedes me han estafado. ¿Pero por qué te hemos estafado, Señor? Porque me han robado los diezmos y las ofrendas. Hay bendición en darle a Dios lo que es de Dios y a darle al César lo que es del César. Muy bien. Muchas de nuestras enfermedades vienen por el pecado. No juegues con el pecado. El diablo no está jugando. El diablo no está jugando con esto. Fíjense, les voy a platicar una historia rápidamente. Había un evangelista a nivel mundial que hacía cruzadas en todo el mundo, cruzadas de sanidad, en estadios, en arenas, ante miles de gentes. Llegaba la gente en silla de ruedas, y salía caminando. Llegaban en muletas y salían brincando y alabando a Dios. Llegaba gente con enfermedades y era sanada. Y de pronto vimos que ese gran evangelista internacional dejó de hacer sus cruzadas y le preguntaron, ¿verdad? Le preguntaron, oiga, señor evangelista, ¿por qué dejó de hacer cruzadas? Porque al año siguiente yo regresaba y veía a esa persona que había sido sanada, la volví a ver en silla de ruedas, la volví a ver en muletas, la volví a ver enferma. ¿Por qué, amados? Porque hay maldiciones que hay que romper. Y hoy vamos a ver cómo vamos a romper con todas esas maldiciones para atraer el favor de Dios, para que se cumpla su plan en nuestras vidas, para que se haga su voluntad buena, agradable y perfecta y recibamos todas las promesas que Él nos ha dado, que nos ha prometido, esas bendiciones abundantes. Muy bien. Entonces él decía, los vuelvo a ver enfermos. Entonces, dice, decidí suspender y dejar de hacer las cruzadas y empezar a predicar acerca de la santidad. De la santidad. Y eso es lo más importante, ¿sí?
aquel que no tenga santidad no podrá ver al Señor, amados. Por eso tenemos que vivir en santidad. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que librar la buena batalla de la fe, la carrera de la fe todos los días. No basta con solamente hacer una oración de aceptación. Ese es el principio. Esa es la línea de partida. Pero es toda una vida, toda una forma de vida, un sistema de vida de la mano del Señor Jesucristo, alabándolo, adorándolo, obedeciéndolo, sirviéndole. Amén. Muy bien. El motivo de la enfermedad de muchos son los pecados. Una de las cosas más difíciles sobre las maldiciones son lo que llamamos maldiciones generacionales. Y hemos visto, por ejemplo, que la maldición generacional se da mucho en enfermedades. Bueno, en muchas cosas, pero se ve muy claramente. Por ejemplo, cito solamente un ejemplo. Una persona tiene cáncer y resulta que investigando damos cuenta de que el padre murió de cáncer. Y luego investigando y adentrándonos y escudriñando más la historia familiar, vemos que el abuelo murió de cáncer. Maldiciones generacionales, o maldiciones generacionales de divorcio, o maldiciones generacionales de muertes violentas. Por ejemplo, el rey David, fíjense, el rey David, que era un hombre que siempre obedeció a Dios en todo, pero cometió un error. Se metió con la mujer, una mujer ajena, una mujer de otro hombre, que era Urías elitita, un soldado. Después lo manda a matar, lo pone en la línea de batalla David y lo matan. A partir de ahí, David se arrepiente, pide perdón al Señor. El Señor lo perdona, pero le dice, yo te perdono, ¿sí? Pero las consecuencias de ese pecado, de esos pecados, van a seguirte toda tu vida y siempre en tu familia habrá muertes violentas. Y vemos como un hijo de David, ¿verdad? Viola a su otra hija, Amnón viola a Tamar, ¿verdad? Y después Absalón manda matar a Amnón, su propio hermano. Luego Absalón mismo se ensoberbece y le quiere quitar el reino a su padre y lo trata de matar. Entonces hubo consecuencias. Dios le perdonó y no le quitó la vida, pero hubo efectos. Por eso es bien importante vivir agradándole a Dios y vivir en santidad. Vivir en santidad, amados, no es levitar, no es hacer formas religiosas, no. Vivir en santidad es vivir alejado del pecado, no hacer las obras de la carne, que están claramente establecidas en la Biblia. Ahorita no lo vamos a ver, pero están claramente descritas. Éxodo 24:5. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Eso realmente, amados, si tú conoces estos pasajes y no dejas de pecar, déjame decirte que es necesario que el Señor haga algo en ti, porque yo quiero que crezca hoy nuestro temor a Dios. Y acuérdense que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Va a haber consecuencias. No, Dios es amor, por supuesto. Dios es bueno, por supuesto que sí. Pero también Dios es un juez bueno, es un juez supremo y es fuego abrasador. Por lo tanto, tenemos que cuidar todo lo que hagamos. Muy bien. Por ejemplo, si mi papá es pobre y se muere, ¿yo qué heredo? ¿Una bendición o una maldición? Pues una maldición. Eso muestra que pasó de una generación a la otra, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál era la razón de esa maldición de pobreza. ¿Será que era perezoso, mujeriego o borracho? Y tomar la decisión de no hacer lo mismo, sino todo lo contrario. Tenemos que detener esa maldición, tenemos que salir de esa pobreza, tenemos que salir de esa enfermedad para que mis hijos, en lugar de caminar en esa pobreza, puedan vivir las bendiciones de Dios que están dispuestas y preparadas para nosotros y para todos. A veces decimos, bueno, es injusto, pero es así. Para que una bendición pase a nuestros hijos, nosotros como padres tenemos que asegurarnos de darles a ellos esa herencia. Por eso hablo de cuidar la semilla, cuidar lo que estamos sembrando. Estamos sembrando amor, estamos sembrando bendición, estamos sembrando recursos. ¿Qué está sembrando? O por otro lado, está sembrando pleitos, está sembrando tristeza, está sembrando amargura, está sembrando venganza. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo,
Por causa del alcohol, muchos hijos son víctimas de la violencia del papá, que maltrata a la mamá y maltrata al hijo. Por eso la maldición de alcoholismo se pasa de una generación a otra. Entonces, quiero dejar claro que no es Dios el que maldice, amados. Él permite, pero miren, Él ha establecido leyes naturales, leyes morales y leyes espirituales. Él las estableció. Entonces, Él te puede amar y la Biblia dice, la misericordia de Dios se renueva cada mañana, pero su prestigio está en juego, su nombre está en juego. Entonces, Él te ama, te tiene misericordia, piedad, compasión, hasta donde más puede. Pero llega un momento que Él no puede violar las leyes que Él mismo estableció. Si Él dice, no adulteres, no tenemos que adulterar. Si Él dice, no mates, no tenemos que matar. Si Él dice, no digas mentiras o no participes en un testimonio falso, por ejemplo, no hay que hacerlo. No hables de los demás, no juzgues, no critiques, no hagas daño, ¿verdad? No sobornes. Lo tenemos que hacer porque si no, se viola esa ley espiritual y hay consecuencias. Amén, gracias Señor. Dios no solo no envía maldiciones a nuestra vida, sino todo lo contrario, lo detiene su infinita misericordia. ¿Sí? Hay un momento, como dice Romanos, donde dice que Él nos entrega las consecuencias del pecado, nos suelta. Y fíjense, la Biblia en Romanos 1, 21, 27 dice que la mente la deja en oscuridad y confusión. Es decir, cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos y acudimos al Señor y nos perdona y volvemos a pecar, estamos pisoteando la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario y de pronto el Señor dice, miren, como ustedes pecan sistemáticamente, pecan continuadamente, yo ya los abandono y se los entrego a Satanás. Imagínense qué terrible, o sea, hay consecuencias devastadoras en ese sentido. El mayor placer de Dios es perdonar, amados, amar y bendecir. Él vino para que tengamos una vida plena y abundante, amados, pero no es en automático. Nosotros tenemos que agradarlo, tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que tener ciertas conductas y comportamientos, ciertos actos, realizar ciertos hechos para atraer las bendiciones de Dios. ¿Sí? Hay claramente establecidos los 10 mandamientos, por ejemplo, es un decálogo fundamental, moral, espiritual, de vida, para que nosotros nos vaya bien. Los 10 mandamientos en primera instancia. Muy bien. Dice en Ezequiel 18:23, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amados, Dios vino a prosperarte, porque está escrito en la Biblia, y no predico el evangelio de la prosperidad, porque así el evangelio también es el evangelio de la salud, el evangelio del éxito, el evangelio de la familia, el evangelio del matrimonio, del amor. Es un kit. La bendición de Dios es aquella a la que no añade tristeza con ella. Te da salud, te da paz, te da gozo, te da prosperidad, te da abundancia, te da riqueza, te da fe. Es todo un paquete completo de favor, de gracia y de bendiciones agradables a nuestra vida. Entonces, tú te puedes preguntar, pero bueno, ¿por qué Jesús ya rompió las maldiciones en la cruz? Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Así la gente dice, ¿no? Y que una simple oración de fe es suficiente para recibir todo lo que hizo Jesús en la cruz. Ok, perfecto. En la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra pobreza, llevó todas esas maldiciones en la cruz, ¿sí? Entonces tú te puedes preguntar, pero entonces, ¿por qué hay cristianos enfermos? Si ya lo hizo todo. ¿Por qué hay cristianos que siguen luchando con pecados? Si ya Jesús nos hizo libres del pecado. ¿Por qué hay cristianos pobres? Si Jesús se hizo pobre para que seamos enriquecidos. Entonces, Dios quiere libertarnos de todo eso. ¿Saben por qué? Es cierto, Él vino a darnos libertad, pero a veces por las conductas de los hombres hemos abierto puertas al enemigo y se han creado ligaduras, cadenas,
maldiciones que hay que romper con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Muy bien, muy bien. Las consecuencias, por ejemplo, de mirar a la esposa de otro hombre son plagas. Las consecuencias por mirar a una mujer ya casada son muerte y esterilidad. ¿Sí? Y por ejemplo vemos que los hermanos de José lo vendieron y mucho tiempo después lo que hicieron se les devolvió. Génesis 42, 41 rápidamente dice, y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Amén, amén y amén. Es decir, hubo efectos. Ellos sufrieron por lo que le habían hecho a su hermano. Recuerden que los hermanos de José primero lo odiaban porque era el consentido de su padre, ¿sí? El consentido de Jacob. Él le hizo una túnica de colores, inclusive lo amaba su papá, y los hermanos le tenían envidia. Después lo querían matar, después lo venden, después se suceden una serie de sucesos desafortunados, pero que Dios siempre estuvo con él y le dio favor y gracia. Estuvo en la cárcel, acusado de un delito, de una injusticia, pero Dios tenía su plan. 13 años esperó José, pero después se cumplió el plan de Dios en su vida. Pero lo que le hicieron sus hermanos tuvo su paga, sus pecados. Ahora yo te voy a decir algo. Los problemas que puedes estar experimentando hoy son quizás cosas que hicimos hace 20 años. Por eso en Gálatas, amados, y yo bendigo la palabra de Dios, nos dice claramente, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Por eso no sembremos el mal, sembremos siempre en el bien. Entonces, vimos las consecuencias del pecado de David, ¿verdad? Fueron ataduras sexuales en la vida de sus hijos. La espada nunca se apartó de su casa, ya lo comenté. David toda su vida vivió en guerra y sufrió la muerte de sus hijos, muertes violentas, muy dramáticas. Entonces, en el Salmo 51 vemos que David se arrepiente y le dice, perdóname, Señor, haz en mí un corazón nuevo. A pesar de su arrepentimiento, los efectos ya estaban, porque son leyes de Dios, leyes divinas, leyes espirituales, leyes naturales y leyes morales. Pero les voy a decir algo, nosotros podemos romper esas maldiciones. Esa es la buena noticia que te comparto hoy en el Evangelio de las Buenas Nuevas, para que nuestros hijos no pasen lo mismo y que nosotros se rompa esa maldición. En Cristo Jesús podemos apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y romper con esas maldiciones generacionales. La clave es que debemos apropiarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Algo que inicia cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es el punto de partida. Mucha gente dice, no, pues ya hice la oración y ya dicen que soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No, claro que no, desde luego que no. Es algo que inicia cuando recibimos a Jesús, pero tenemos que apropiarnos. Y el apropiarnos de todo implica todo un proceso en el que tenemos que hacer algo. Le hablo en este momento a tu espíritu, Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, y todos decimos amén, amén y amén. Tenemos otras versiones, dicen, cuida tu salvación con temor y temblor. Cubre la buena batalla de la fe, gana la buena batalla de la fe, gana la carrera de la fe. Solo el que persevere será salvo. Y eso nos habla de que tenemos que hacer cosas para agradar al Señor. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y fíjense, ¿saben por qué David sufrió las consecuencias de sus pecados? Porque no había llegado todavía el Señor Jesucristo. Ahora tenemos
a nuestro Señor y Salvador, al gran Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiera una maldición, nosotros podemos ir a la cruz, pedirle al Señor que rompa esa maldición. Ahorita vamos a ver detalladamente qué tenemos que hacer para romper toda maldición en nuestras vidas, porque no sabemos qué hicieron nuestros abuelos, mis abuelos, quizá fueron piratas, delincuentes, hicieron mal, ofendieron al Señor. Entonces tenemos que romper eso. Tú dices, pero ¿por qué si yo me esfuerzo, si yo trabajo, por qué hay fuga de dinero? ¿Por qué hay enfermedad en la familia? ¿Por qué hay vicios, drogas, alcoholismo? Porque estás arrastrando una maldición. Pero hoy la buena nueva es que vamos a romper con todas esas maldiciones en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Y ahora yo te voy a hablar de las bendiciones de Dios. No todas son maldiciones, amados, porque Dios, el mayor placer de Dios es bendecirte. Y vamos a ir a Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Bendición a Abraham por parte del Señor. Números 6, 24, 26 dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amén. Malaquías 3, 10, 12. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Y luego en el 12 dice, entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y todos decimos amén, amén y amén. Dios vino a darnos vida y en abundancia, amados, y nos quiere ver bien. Nos quiere ver prósperos, nos quiere ver sanos, nos quiere ver con familias bendecidas, sólidas, triunfando en todas las áreas de su vida, siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. La creación espera la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, pero tenemos que hacer ciertas cosas, amados. Y hoy te voy a decir unos puntos para romper con esas maldiciones de una vez por todas. Lo primero que tenemos que hacer para lograr una libertad total de maldiciones es cerrar las puertas que le hemos abierto al enemigo. Número 1, confesar, pedir perdón y renunciar a toda práctica prohibida en la palabra de Dios. Si tú tienes una relación prohibida, si tú andas con aparte de tu esposa, andas con otra mujer, tú puedes hoy romper con esa maldición. Si no lo haces, va a haber efectos sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu descendencia. Hoy es el momento, dice el Señor. 2, cortar toda relación con cualquier persona que no venga del Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios dice, cuiden, tengan buenas compañías, porque las malas conversaciones, por ejemplo, corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde hay malas conversaciones? Con malas compañías, con gente que es chismosa, con gente que habla de los demás, con gente que a lo mejor bebe o que es ocioso o perezosa. Entonces, es un dicho popular, el que con lobos anda a aullar se enseña. Hay gente que dice, llena de soberbia, y dice, yo me puedo juntar con un borracho y no me pasa nada. ¿Para qué tientas al destino? ¿Para qué tientas al diablo a que puedas caer y puedas tropezar? O yo puedo estar con alguien que se droga y yo no me pasa nada. No lo hagas. No lo hagas. 3, renunciar y a echar fuera todo demonio de engaño y toda voz en la mente. Sí, tenemos que hacer guerra espiritual. Número 4, quitarle autoridad y los derechos que le hemos dado a Satanás y a los demonios sobre nosotros por haber practicado ese pecado. Apartarnos. Número 5, y destruir todo aquello que se relaciona con esas prácticas. 6, movernos por fe en la libertad, trabajar, emprender, avanzar. Y el 7 es muy importante.
Tenemos que establecer hábitos de un cristiano. Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Entonces, el orar, por ejemplo, todos los días te permite entrar en comunicación con el Señor. Tú le asignas un lugar especial y un tiempo especial en tu vida. Yo siempre les recomiendo que sea lo primero que hagan en el día, orar, ir al secreto, como dice Dios. Ve al secreto, dobla tus rodillas, levanta tus manos, dale gracias a Dios, platica con Él. Si tienes un problema, una necesidad, ahí el Señor te va a escuchar, ahí el Señor te va a transformar y es importante que le pidamos la llenura del Espíritu Santo para que se rompan esas maldiciones. También el leer la Biblia te trae libertad sobre las maldiciones. A veces no se han dado cuenta que le dicen, oye, lee la Biblia, y dicen, pero es que le empiezo a leer y me da sueño, o me parece un libro aburrido. No tiene nada de aburrido la palabra de Dios. Es un libro extraordinario que no te deja de hablar. A lo mejor ya la has leído 1, 2, 3 veces, la lees una cuarta vez y te muestra cosas nuevas, cosas maravillosas y ocultas que no hemos visto. Y acuérdense que la palabra dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido a corazón de hombre, es la que tiene preparadas para todos los que lo amamos. Cosas maravillosas y ocultas. Entonces, amados, yo te invito a que hagas estos principios, a que empieces a ser libre de una vez por todas de todas esas maldiciones. Si tú has detectado al escuchar y ver esta prédica que hay alguna maldición que está en tu familia, que está en tu línea sanguínea, que está en tu ascendencia, que está en todos tus familiares, es el momento de que rompamos con ella. Rompamos con ella, renuncia. Apártate de ese pecado, de esa conducta pecaminosa, de esa conducta producto de frutos de la carne, obras de la carne, y voltea a ver a Jesús. Lee su palabra. Vas a aprender. Es una carta de amor, la Biblia, dedicada para ti, para mí, para todos los que la abramos y la leamos con detenimiento. ¿Sí? No es un libro, es un libro común y corriente, no es un libro ordinario, es un libro especial, es un libro de instrucciones, es un libro de indicaciones. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Lee la Biblia y vas a aprender mucho, y no dejes de leerla. Aunque fueres viejo, dice la Biblia, que no se aparte este libro de ti. Cuélgala a tu cuello, llévala, aplícala. Ojo, no nada más es leerla, sino también es vivirla. ¿Sí? Aprender qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios, qué es lo que nos tenemos que alejar y en qué tenemos que acercarnos al Señor. Ora todos los días y asiste a la iglesia. Busca una iglesia, si no tienes una, busca una iglesia donde se predique el evangelio de las buenas noticias, el evangelio real tal y como es. No es un evangelio, es el evangelio de Cristo, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de las buenas noticias. Congrégate, es importante para que empieces a romper esos nexos, esas maldiciones, esas cadenas. Permíteme, por favor, orar por ti. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias, 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 porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendito eres, precioso Dios. Bendito eres, precioso Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que rompas toda maldición generacional en la vida de las personas que nos están viendo, nos están escuchando por cualquier medio digital, por cualquier medio de la tecnología, en el nombre de Jesús. Danos esa libertad, Padre. En este momento, Señor, decidimos hacer un pacto contigo, un pacto de obediencia, un pacto de santidad, de vivir agradándote, Señor, de vivir alejados del pecado, de vivir en una conductas que te agraden, que sean bien vistas por ti, que sean aprobadas, aceptas por ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos alejamos de todo lo que no te guste, de la maldad, de la iniquidad, de la injusticia, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda maldición generacional. Rompemos toda maldición generacional que nos esté persiguiendo por cualquier lado de nuestra familia, por el lado de nuestra mamá, por el lado de nuestro papá. En el nombre de nuestro Señor Jesús, haznos libres en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venimos a tus pies, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú
te hiciste maldito para que nosotros fuéramos bendecidos y fuéramos libres de toda maldición en el nombre de Jesús en esa cruz, y luego resucitaste, Padre, pero tú cargaste con todos esos pecados, cargaste con todas esas maldiciones, y en este momento volvemos a tus pies, Señor, arrepentidos, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por los pecados ocultos, por los pecados realizados por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos y toda nuestra ascendencia hacia atrás en el nombre de Jesús. Padre, haz libres a nuestras familias, haz libres a nuestras casas, haz libres a nuestras iglesias. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Si ya la hiciste, vuélvela a hacer. Refuerzas ese pacto con el Señor Jesucristo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Límpiame con tu sangre preciosa. Bautízame, por favor, en el fuego de tu Espíritu Santo. Te abro mi corazón. Entra en mí y haz de mí lo que tú quieras hacer. Sé que en este momento mi vida cambia. Yo seré diferente porque tú eres bueno. Yo ahora sé perfectamente bien que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Y que ahora tengo vida eterna, vida abundante, y soy libre de toda maldición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo te invito que donde estés le demos el más fuerte aplauso a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a... Dios te bendiga y disfruta esa libertad en Cristo Jesús. Hasta pronto, amigos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios se la vive. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios se la vive. Somos así. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.